estamos entrando al templo de Genko Chico. Este es un templo cuyas estructuras originalmente no estuvieron en este sitio. Su original ubicación estuvo a algo de 100 metros debajo de la ciudad del Cusco actual. Todo esto son restos de un templo que estaba ubicado en el centro de una ciudadela, no una habitación, no un departamento, un apartamento, no una casa, ni un edificio, toda una ciudadela que albergaba a algo de 3,000 personas. Estas 3,000 personas necesitaban un espacio para vivir, pues, y vivían en esa ciudadela por debajo de la actual ciudad del Cusco. Era la ciudad, la morada, el templo. Había un templo donde moraba el más anciano de este continente que hoy día se llama América. Este anciano era el patriarca de toda esa prole que vivía ahí dentro. Y tenía 24 discípulos también ancianos, longevos como él. Habían vivido durante 10,000 años. Esta ciudad no fue construida por estos ancianos. Esta ciudad fue construida por 3 personajes que conformaban una delegación que venían del firmamento. Del firmamento hace aproximadamente 22,000 años atrás, llegaron a este planeta 3 delegaciones del espacio, provenientes de 3 distintas constelaciones que forman parte de la galaxia en la que vivimos. Vinieron 3 delegaciones a 3 más importantes continentes que para entonces tenía este nuestro planeta. Uno de ellos es el continente que yo le llamo de los Apus, este que hoy día es América. Estas 3 delegaciones eran una que venía de un mundo de otra dimensión de esta en la que vivimos nosotros en la Tierra. Ese mundo se llamaba Poseidón, y de ahí vino una delegación
trayendo una novedad, una noticia, una nueva, trayendo una misión que cumplir. Asimismo, de otro mundo perteneciente a otra constelación, simultáneamente estaba viniendo también otra delegación. Y este mundo se llama Apu. Y de ahí vinieron esta delegación de los Apus a este continente. La delegación del mundo Poseidón vino al continente que para entonces existía en lo que hoy en día está el océano Atlántico. Y se llamaba Atlant. Allí descendieron aquellos que venían de Poseidón. A este continente llegaron los que venían del mundo Apu. Y una tercera delegación que venía del mundo L, que en mis libros yo acostumbro usar la letra L para poder entenderlo de algún modo. El mundo L. ¿A dónde? A otro continente que quedaba al otro lado, donde actualmente existe el Océano Pacífico. Allí existía un gran continente que se llamaba Mu, M-U, Mu. También vinieron trayendo una misión. Estas tres delegaciones traían una misión, porque nosotros en ese momento, los que habitábamos este planeta, estábamos empezando la humanidad. Estábamos empezando a enfrentar un nuevo reto en la vida, llamada la humanidad. Habíamos recientemente perdido la condición de hombres que teníamos, porque recién habíamos comenzado a inaugurar la mente que nos vino del universo, una mente que produce pensamiento. Eso poco duró. Un poquito más de 2000 años, tuvimos la oportunidad, la dicha de poseer la mente y en consecuencia el pensamiento. Pero fracasamos después de 2000 años, porque vino una invasión del exterior, una invasión de seres, de entidades acorpóreas, y se nos hizo creer con engaños que ya éramos suficientemente dioses, y creímos. Estoy hablando de cuando nosotros todavía no conocíamos ni el cuchillo, cuando no conocíamos ni la ropa. Estos señores que venían del mundo Apu seleccionaron a todos los más ancianos de este continente, que no tenía para entonces esta forma que hoy día tiene Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, todo un hilo. Antes era un continente alargado desde el polo norte hasta el polo sur. Este continente que hoy se llama América. Aquí llegaron los del mundo Apu, los Apus, pues, y eran 3. Así como los otros también en las otras delegaciones. El número es muy importante.
Y estos señores apus reunieron a todos los más ancianos de este continente, de extremo a extremo, en un número excedente a 3.000. Más de 3.000 ancianos. Y de ellos, en un proceso de selección, mientras les impartían sabiduría, conocimientos, nuevas formas de vida, para que pudieran enfrentar lo que se les venía, la humanidad en la que ya estaban empezando estos seres. Nosotros estábamos aquí en esas condiciones, totalmente aturdidos por el cataclismo de aire que habíamos atravesado hacía nada más que momentos. Éramos los sobrevivientes de aquel cataclismo de aire que se llevaba a cabo aquel entonces. Y transformados en seres humanos, cargados de... ¿Qué cosa somos los seres humanos hasta hoy en día? Han pasado 22.000 años. Estos 3.000 y más ancianos fueron reduciéndose, porque a medida que iban enseñándonos sistemas de vida para poder enfrentar a lo que se nos venía. Vinieron a enseñarnos muchas cosas, a enseñarnos primeramente a convivir entre nosotros, porque vivíamos totalmente desorientados con este nuevo proceso de la vida llamado humanidad. No sabíamos cómo responder, estábamos atemorizados, confundidos, y vinieron con ayuda y nos enseñaron a convivir entre nosotros, entre los seres, con los vecinos, a compartir no solamente la comida, sino a unirnos. Eso que se llama desarrollo, progreso, qué sé yo. Vivíamos en cuevas para poder construirnos una casa, pero solito no podía cada uno. Había necesidad de juntarnos entre muchos para hacer una casa. Entonces, si hoy día se juntan 15 y hacen la casa para uno, mañana harán para el otro, y pasado mañana harán para el otro, y dentro de 15 días estarán terminando de hacer 15 casas. Eso se llama Aini, porque hoy día todos vendrán a hacer tu casa, y tú mañana irás a formar parte de ese todos que harán la otra casa. Tú devolverás, mira, esa ayuda que te ha venido a prestar tu vecino. Esa palabra Aini hasta ahora retunda en nuestro medio y no sabemos desde dónde viene. Estos señores nos trajeron ese tipo de principios de vida, los apus. Y finalmente, cuando terminaron, mientras tanto se llevaba a cabo este proceso de enseñanza, iban seleccionando a los más aptos. El resto regresaba, los llevaban a su lugar de procedencia, pero ya con ese grado de conocimientos para que impartieran en su localidad muchas cosas. La mita, la minca, que son trabajos colectivos para procurar una convivencia en desarrollo.
Mientras tanto estaban construyendo también ellos dentro de la tierra. Ahí, en un planchón, en una roca inmensa de más de 10 kilómetros de largo por 5 o 6 kilómetros de ancho y de espesor 2 o 3 kilómetros, un planchón llamado también tectónicamente una placa tectónica de este granito, de este material. ¿Cómo? Con cinceles, con combos, ¿con qué lo trabajaban? Ellos están actualmente y estaban en ese tiempo en una dimensión pues superior a la que ahorita mismo estamos nosotros. Ellos sí estaban desde entonces y siguen autorizados a usar la ciencia. Nosotros no. Nosotros no estamos autorizados. Nuestro nivel no nos los permite universalmente. Ellos tienen una tecnología para poder cortar la piedra como mantequilla con un solo rayo, muy semejante al rayo láser que hoy en día conocemos los humanos. Pero es otro tipo de rayo que corta cualquier material, por más duro que sea en nuestro planeta, como si fuera mantequilla cortada con un cuchillo caliente, porque es un rayo. Y con ese rayo pueden, ya dentro de una máquina que traían ellos, muy semejante a un radiotransistor que nosotros de mi edad hemos conocido, pero que manejan solamente, es operable con luces, a base de luces, y emite ciertas luces porque ya tiene una programación. Al centímetro no, al milímetro no, ya no alcanza nuestra matemática humana. Esas son matemáticas cósmicas, universales, que nosotros totalmente desconocemos. Ellos hicieron con esa máquina, que también produce otro rayo que elimina la gravedad que ejerce nuestro planeta cuando es sometido a ese rayo, tal o cual objeto. Y puede volar una piedra por los aires, como un cuento que yo leí cuando era joven, acá en el Cusco, y cuyo libro no lo he vuelto a ver jamás. Un cuento que habla de un tiempo en que las piedras volaban. Sí, pues. Con ese rayo ellos podían levantar el bloque que necesitaban por los aires para colocarlo en el muro que estaban construyendo. Con toda esta tecnología ellos hicieron toda esa ciudadela y al centro un templo donde moraba el patriarca de los Apus y sus 24 discípulos también ancianos. Pasaron 10.000 años y se produjo un cataclismo. Y para que no les afectara el cataclismo a ellos más, tuvieron que evacuar y salieron de ahí. Y los mismos Apus que construyeron eso, les hicieron otra morada, que hoy día permanece intacta, con sus descendientes, con los que evacuaron esa morada de aquí dentro. Cuando llegó el cataclismo, volaron por los aires este templo. Hubieron explosiones que emitieron inclusive con lava volcánica.
explosiones que sacaban por pedazos el templo de los Apus, volando por los aires. Unos pequeños, otros grandes, otros pequeñitos, otros gigantes. Segmentos como este, que vino a caer, y otro más allá, y otro más allá. Estos son los restos de aquella explosión. Son pedazos, perdón por el término, son fracciones que constituyeron las instalaciones de aquel templo de los Apus. Vamos a ingresar por este sitio mirando cómo estas escalinatas no estuvieron hechos por los incas. Los incas han vivido en este continente ayer nomás. Y eso en la tarde ya. Cuando vinieron esto ya estaba. Estas escalinatas formaban parte de aquel templo intraterreno que fue construido hace aproximadamente 22,000 años por los señores Apus que llegaron. Y esos ancianos que dirigían los destinos del continente bajo esos principios de alta sabiduría para una convivencia basada y fundamentada en la armonía universal, en el amor universal. Estos restos tienen acá 12,000 años. 12,000 años. Manco Cápac llegó acá hace 1,700 años. O sea, ayer. Como han caído los incas recién, Manco Cápac fue traído hasta aquí por sus asesores que venían de Sillustani. Y sus descendientes de él formaron el imperio de los incas. Pero eran de una concepción alturada. Les llegó también a ellos, por supuesto, desde sus abuelos, la información de qué cosa era todo esto, lo que les acabo de decir. Y entonces aprovecharon ellos para hacer aquí sus ceremonias. Esto es tan importante porque guarda la vibración exacta de cuando estuvo dentro de la ciudad intraterrena. La vibración atómica que tiene todos estos restos no se llega a consumir, permanecen. No son como la energía artificial de una pila o una batería como la que usamos a los seres humanos actuales, que tiene un término de duración y hay que recargarlos. Esto no. Esto se recarga solo con la influencia de los rayos del sol. Me voy a permitir hacer un saludo al guardián de este templo. Este templo tiene un guardián. Ese guardián no tiene nuestras condiciones ya. Ese guardián ya tiene otro nivel.
permanece Él. Desde cuando regresaron los Apus, después del cataclismo, y vieron para ver cómo había resultado con los efectos de ese cataclismo de tierra, el último, hace 12.000 años. Ellos regresaron y vieron que habían fragmentos y dijeron, vamos a protegerlos. Y construyeron los muros, el muro que está circundando a este. Yo le llamo, ¿por qué no? Templo de los Opus.